Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es revolucionario. Revolucionario por oculto, por desconocido, por malinterpretado. Tal parece que fuera una palabra que voy a tener que repetir muchas veces, pero es así. Hoy vamos a hablar de la energía poderosa humana que tengo yo, que tienen todos ustedes. Nosotros poseemos una energía impresionante y desconocemos eso. Es parte de esa memoria perdida. Tiene profunda relación con el yoga. Yoga significa unión. Y aquí estamos hablando de unión de cuerpos, de unión de dimensiones, de unión de energías, de luces, de puntos. Entonces tiene que ver con yoga. Definitivamente tiene que ver con alquimia. De esa conversión energética que debemos hacer todos, en lo que debemos trabajar. Este tema de la poderosa energía humana también tiene que ver con los cinabrios o los dantianes, que son tres grandes regiones de nuestro cuerpo. Definitivamente una profunda relación con la naturaleza. Nosotros cogemos energía de la Madre Tierra y esa energía que cogemos de la Madre Tierra es la que debemos convertir. Y debemos hacer todo un proceso hasta que se expande y se desborda más allá del aura. Entonces, eso hay que hablarlo, eso hay que conocerlo. Es esta energía humana poderosa. Vuelvo y les digo, es una sabiduría, es un conocimiento secreto, sí. Inclusive existen determinados grupos estudiosos de estos conocimientos a través de los años. Y muchas personas piensan que este conocimiento está reservado. Esto es de todos. ¿Por qué es de todos? Porque todos tenemos la misma luz. Porque todos somos seres humanos. Porque esa energía nos pertenece y porque ese conocimiento nos pertenece. Hay que hablar del eje centro-corazón. Eje centro-corazón es un término acuñado por mí, lo mismo que conversión energética. ¿Por qué? Y voy poco a poco a hacer claridad con respecto a esto. Porque en esos libros sagrados, ahí donde está el conocimiento, hay una referencia como corazón. Pero el corazón ha terminado siendo mal interpretado y entonces se convirtió en la víscera esa que tiene las aurículas y las ventrículas. Y no, es todo un eje centro-corazón del cuerpo físico con los otros cuerpos que se comunican. Entonces, ese es el tema. Hablemos de energía. Hablemos de esa poderosa energía humana. Es una energía que está más allá de la materia. Aquí hay, pero en el otro cuerpo, en el astral, en el mental y así sucesivamente en todas las dimensiones. Existen unos puentes que son de luz, que son de energía.
mediante los cuales nuestros cuerpos, los de todos, se comunican. Y ese ha sido el mensaje de todos los maestros. Ese ha sido el mensaje en esos hermosos libros sagrados de todas las religiones. Ese es el mensaje que está escrito en esos libros de piedra. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Eso lo dijo Buda. Eso lo dijo Mahoma. Eso lo dijo Dogen. Eso lo dijo Mevlana. Y lo dijeron muchísimos otros. Siempre una constante. Energía poderosa humana. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos nosotros existimos en varias dimensiones. Y en cada una de esas dimensiones tenemos una parte de esa energía que al final, en esa unión de los cuerpos que existen aquí y ahora, se convierten en un solo paquete enorme de luz. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque la energía nuestra, porque hemos perdido la memoria, es una energía que no fluye, es una energía que está quieta, es una energía que en algunos casos desciende. ¿Y qué pasa con esa energía quieta? ¿Qué pasa con esa energía no convertida? Que es la causa de que nosotros tengamos nuestra conciencia apagadita. Entonces, sí, esa energía quieta, esa energía ahí que no fluye, nosotros comenzamos a moverla. ¿Qué va a pasar? Que la conciencia comienza a despertarse, que vamos siendo conscientes de esa energía humana poderosa. ¿Qué pasa con esto? Sí, hay unos grupos que han existido desde siempre que estudian esto. Y hay otros contradictores que verdaderamente no quieren que nosotros los seres humanos despertemos conciencia. Entonces inventan una cantidad de cuentos e inventan una cantidad de mitos absurdos. Son metemiedo, son cuentos que nos alejan de una verdad muy grande y de una verdad que nosotros debemos ya ser conscientes, asumirla, trabajar y no dejar que todos estos chismes, que todas estas habladurías, que todos estos metemiedos nos alejen de ese conocimiento. También he insistido, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Es que me dijeron que eso es bueno, es que me dijeron que esto es malo, es que me dijeron. Es que la investigación tenemos que hacerla nosotros. Nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que investigar, nosotros tenemos que comparar, nosotros tenemos que dentro de nosotros mismos, inicialmente a través del intelecto y después a esa comprensión tan grande que nos llega precisamente porque todo va encajando, acercarnos y no permitir que nos alejen de una verdad que ha estado apagadita, dormida y quieta, igual que nuestra energía. Y lógicamente que cuando hablamos de la energía poderosa humana, tenemos que hablar de anatomía sagrada. ¿Y es por qué?
porque existen estructuras, existen construcciones, como por ejemplo los templos. Sí, las mezquitas, los templos nuestros, las iglesias, estructuras impresionantes, templos en distintas partes del mundo, que son como una radiografía hecha en piedra, hecha en material de lo que pasa aquí, de lo que pasa en nuestro cuerpo, de cómo estamos nosotros conformados. Entonces, vámonos a ese eje centro-corazón, porque es que ese eje centro-corazón está en el cuerpo físico, está en el cuerpo astral, está en el cuerpo mental, en el causal, en todos los cuerpos. Somos como unos computadores conectados en línea. Y esa conexión se hace a través de ¿qué? A través del eje centro-corazón. ¿Cuál es el eje centro-corazón? Y me voy a referir a ese eje centro-corazón como se refieren en los libros sagrados. El sistema nervioso más el sistema endocrino, completo, compacto. Ese sistema nervioso, básicamente, ¿dónde está? A todo lo largo de la columna, de la médula espinal y nuestro cerebro. Entonces, y todo el sistema endocrino. ¿Por qué el sistema endocrino? Porque el sistema endocrino es el encargado de bombear, de producir, de suministrar una serie de sustancias absolutamente importantes para que ese sistema nervioso emita la información y dé los comandos necesarios. Y eso ocurre en el cuerpo físico y en todos los otros cuerpos. Hay ganglios y hay glándulas que son chakras. Hay nervios y los nervios están formados por neuronas. Aquí en el cuerpo físico, pero también hay nadis. Los nadis son como ese sistema, esos nervios del cuerpo astral, pero existen conexiones de los nadis del cuerpo astral con el cuerpo físico. Y si nos vamos, no voy a mencionar ahora, existen nervios del cuerpo mental que se unen con los nadis del cuerpo astral y así sucesivamente uno tras otro. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Cada uno de esos canalitos, cada uno de esos nadis que tenemos todos, cuando nosotros convertimos energía, cuando nosotros subimos energía, y de alguna manera esos sistemas nerviosos y endocrinos de cada cuerpo, esos ejes centro-corazón se activan y entran en contacto, se aumenta la sensibilidad de todos a través de esas neuronas, de esos nervios y de esos nadis. Sensibilidades. Entonces comenzamos a percibir, a oír, inclusive a tener intuiciones superiores, a saber un poquito más, a ver un poquito más, a oír un poquito más, a comprender, a detectar. Esa sensibilidad abarca muchas cosas. En el caso de los chakras, en el caso de esos puntos de luz, donde sí hay un número de puntos de luz importantes, donde hay una convergencia grande de neuronas, de nervios y de nadis. Básicamente eso es lo que ocurre en estos puntos de luz.
Pero el cuerpo tiene miles de otros, miles de otros. Y la relación entre esos puntos, entre esos chakras, es que en la medida que cada uno de esos puntos se va inundando de esa luz convertida, donde nosotros vamos activando la energía poderosa humana, entonces cada chakra está asociado a un poder, está asociado a una facultad. Facultad que tiene que ver con el cuerpo físico, con el astral, con el mental y con todos los cuerpos hasta el alma. Son como unos perfectos computadores, unas máquinas perfectas, que es lo que somos nosotros, unidos por una serie de puentes de luz. Impresionantes. Y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y ha llegado el momento de alejarnos de tanto cuento que por ahí no es. ¿Quién lo dijo? Ya les dije. Jesús, los maestros. Es un mensaje constante en todos los seres iluminados. Siempre vamos a encontrar eso. Miren, en el momento en que nosotros entendemos que existen dos vías para la evolución espiritual: la transformación mental y la conversión energética, o sea, subir, convertir, mover luz, precisamente para despertar conciencia, para despertar esa memoria. Nos vamos dando cuenta al leer esos libros sagrados, al leer distintos documentos que se refieren siempre a las dos vías, a la energía y al manejo mental. Y es una constante en todos. Los maestros del yoga. Yoga significa unión. Y todos los yogas, absolutamente todos. Todo esto tiene un origen en el Tao, y ya sabemos que el Tao viene de Mu, pero también tiene origen en Atlántida, en la humanidad pasada. Yo sé que se ha perdido mucho la memoria, que quedan remanentes pequeños, pero yo les prometo que el que busca, encuentra. Ahí está en civilizaciones pasadas, como los mayas, en toda esa península de Yucatán, como los celtas en todas las islas británicas, en los sumerios, lo que hoy conocemos como Irak, o en los persas, que es lo que conocemos hoy como Irán. En esa alquimia de la época oscura, de la edad oscura, que dicen que es la Edad Media. Yo opino que seguimos en esa misma oscuridad. Pero ahí hay que mencionar a los alquimistas. Y si tienen la curiosidad, existen, por ejemplo, unos libros escritos por los alquimistas que dejaron esa constancia. Una cosa muy curiosa. Son páginas y páginas y páginas de muñequitos. Parecen libros de cómics de alquimia. Y estoy haciendo una referencia respetuosa. Son muñequitos, así lo dejaron escrito por el momento histórico de que no se podía hablar de determinadas cosas. Hablamos de los sumerios, tenemos que hablar de la cábala judía que tiene origen sumerio. ¿Dónde más está ese conocimiento de la energía? Bueno, en Kundalini, en Shakti. Sí, son nombres extranjeros, pero son el conocimiento de la energía. En esa misma alquimia. Y hay una cosa muy importante, el espiral.
Siempre que pensemos en energía poderosa humana, tenemos que pensar en el espiral. Siempre. Y vamos a ver detalladamente por qué. Temas que hay que tratar definitivamente: el tantra y el yoga. Y hay una cosa muy bonita con respecto al tantra y con respecto al yoga. Ambos coinciden y conviven los conocimientos en la India. El yoga es védico, es atlante y es del norte de la India. El tantra es Tao, es de Mu y es drávida, y los drávidas son del sur de la India. Ese yoga que nosotros conocemos es mucho más que simples ejercicios. Es todo un conocimiento y todo un manejo de la energía. Ahora, a mí particularmente me gusta mucho el tantra y me gusta mucho esa relación y esa insistencia y esa mención permanente de la Madre Eterna, de la energía. Es femenina. Nosotros tenemos una unión impresionante con la naturaleza y eso ya lo comenzamos a ver en el Dharma. Entonces el Tantra es muy, muy lindo. Y ese Kundalini, ese Shakti, ese yoga, ese Tantra, esa energía, no importa el nombre que nosotros le pongamos, es energía de nosotros, de nosotros. Y hay una forma. ¿Y cuál es esa forma o esa vía de ese manejo de la energía, de esa conversión energética? Y yo no me voy a cansar de decirlo. Y lo voy a insistir. Así como una maestra de niño chiquito, la M con la A, ma, la M con la A, ma, la M con la A, ma. ¿Por qué? Porque es un sistema de impactar la mente. De impactar la mente con esa repetición, precisamente para que cuando pensemos en energía, pensemos en despertarla, pensemos en redirigirla. ¿Y cuál es esa repetición mía de la M con la A? Ma. Suban energía, ascender energía. Cerramos los ojos, tenemos los ojos abiertos, estamos caminando, vamos manejando, estamos bailando, estamos acostados esperando que llegue ese sueñito. Y cada vez que pensemos en energía, pensemos ascendente, 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 ascendente. Y ese es el sistema de convertir energía. Una energía quieta. Convertir el plomo en oro. Esa es la alquimia de la conversión del plomo en oro. Y eso se hace ascendiendo energía, pero constantemente, que eso se vuelva una tarea constante. Y subir, 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 subir. Y en la medida que nosotros vamos subiendo energía, pues ya les comenté, esos sistemas nerviosos de todos los cuerpos, esos ejes centro-corazón, se van despertando, se van activando, se va activando la sensibilidad, se van despertando los chakras, se van llenando de la energía que debe llenarse cada punto de luz. Y lógicamente los dantianes, los cinabrios, todas esas zonas. ¿De quién es esto? Imagínense de quién es esto.
del ser humano. Y nosotros, toditos nosotros, somos seres humanos. Esta es una información, un conocimiento que nos pertenece a todos, sin excepción. Ya esas puertas cerradas, esos secretos, esos libros escondidos, esas reuniones secretas, esos temas prohibidos, ya no más, ya no más. Tenemos que salir de la edad oscura, que para mí son los últimos 2000 años, por no decir mucho más. Esto es de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa médula, con ese cerebro, que es el eje centro-corazón, y esa médula y ese cerebro es el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, se va activando. ¿Qué es lo que pasa? Hay que caer en la cuenta que tanto la médula como el cerebro está compuesto de neuronas. Y las neuronas están compuestas por capas. Y ahí es donde cobra especial interés y especial importancia el espiral. ¿Por qué? Porque cada capa tiene un movimiento en espiral contrario. Una capa va así, la otra va así, la otra va así, la otra va así, y así sucesivamente cada capa. Y es una cosa muy sencilla. Si a mí me pasa una corriente, y esto ya es ciencia, si a mí me pasa una corriente por este brazo, esa corriente forma un campo de fuerza, y ese campo de fuerza se mueve en espiral. Entonces cada capa de esa neurona forma una espiral, y esas neuronas forman la médula y forman el cerebro. No es tan complicado. Si nosotros cogemos un libro de anatomía, nos damos cuenta de eso. Y es importante ese conocimiento, es importante conocer, no con una profundidad de un médico ni más faltaba, pero sí tener las imágenes, la referencia, los sitios donde quedan, cómo es. ¿Por qué? Porque mucho de este conocimiento se refiere exactamente a canales, a conductos, a regiones, a cauces, y todo eso está consignado en ese tantra, en ese yoga, en ese conocimiento ancestral. Y ahí nos están enseñando a convertirlos, a subirlos, a convertirlos. Y cuando hablamos de la poderosa energía humana, estamos hablando de la ciencia del ki, de la ciencia del chi, de la ciencia del prana. En algún taller yo hablé de el jardín amarillo. Hay unas historias Tao bellísimas, que está el reflejo de todo ese camino. Lo mismo que hablamos de ese camino cuando hice el taller del templo. Ese taller del templo es energía, es anatomía sagrada. Y este es un tema, no me voy a cansar de decirlo, este es un tema de todos, absolutamente de todos. Y hay un sistema, existe un sistema. Y el sistema es sencillo: subir energía, despertarla, redirigirla, subirla hasta que se desborde en el aura.
¿Cómo es el sistema? Bueno, yo cojo a través de mis piernas, permanentemente me está llegando energía. Y yo, a partir del perineo, por toda la médula espinal, hasta la cabeza, subo energía. Esa energía concentrada en mi cabeza, exactamente en el tálamo. La concentro, la subo, la subo, la subo, la subo, la concentro. Y esa, una vez convertida, filtrada, de magnífica calidad, esa energía se desborda del aura, sale más allá del cuerpo. Y eso es importante, eso es importante. Y tenemos con este trabajo que unir varias cositas. Tener conciencia del origen. El origen es la madre eterna, la madre naturaleza. Tenemos que ser conscientes de ese canal central, buscarlo, buscar un libro de anatomía del cuerpo humano, no importa. Nosotros necesitamos tener esas imágenes precisamente para que de la mano de la meditación nosotros hagamos eso. Despertamos la energía, redirigimos la energía, subimos la energía, convertimos energía y hacemos el trabajo de la mano de la meditación con voluntad. Y aquí hay una cosa muy importante que es la libertad. Libertad para leer lo que sea, para investigar lo que sea, para acceder a lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento tiene que ser nuestro, no lo que nos dijeron, lo que nos prohibieron, lo que nos autorizaron, lo que dijeron bueno o malo. Eso no importa, eso ya pasó, nosotros tenemos que dejar eso atrás. ¿Por qué? Porque con esa libertad y moviendo la poderosa energía humana, despertándola, redirigiéndola, subiéndola, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir iluminando, nos vamos a ir iluminando. Y con esa libertad vamos a recuperar esa memoria escondida, porque hemos perdido la memoria. Y quiero invitarlos a que se suscriban, al canal para que todos los sábados les recuerde que ya dentro de poco hay otro video listo de este camino de conocimiento tan hermoso. También quiero recordarles que entren a nuestra página www.gildastrauss.com. Dentro de las misiones espirituales está el de la investigación. Y en el blog hay muchísimos temas, no en vano, son 35 años de programas y todo relacionado precisamente con los temas, con esas 5 misiones. Ahí lo van a encontrar, www.gildastrauss.com. Y las meditaciones. Son meditaciones con la simbología, con los sonidos, con la música, que debe ser, con ese conocimiento antiguo. Están basadas esas meditaciones en eso. Entonces, esa es mi invitación. Y solo me queda agradecerles el interés, la audiencia. Voy a ir contestando poco a poco, de acuerdo a los temas, a cómo se vayan planteando. Hay algunas preguntas, las iremos contestando, no particularmente, pero sí en el desarrollo de los temas. Entonces, nuevamente gracias y hasta el próximo sábado.